Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a hablar ahora de lo que son los protocolos TCP y UDP como protocolos bandera de la capa de transporte. O sea, los protocolos que se utilizan en todas las comunicaciones. Ya anteriormente habíamos hablado de que existen otros protocolos como TLS, como el protocolo de reserva específicamente, pero de todas formas aún estos protocolos utilizan TCP y UDP como protocolos para el transporte de los datos, ya que aquí es donde se definen los números de puertos particulares para el direccionamiento de las comunicaciones. Entonces, anteriormente habíamos dicho que el protocolo TCP es el Transmission Control Protocol o Transport Control Protocol. También es, digamos que dijimos que es un protocolo orientado a conexiones. Ahora vamos a explicar el por qué es orientado a conexiones, cómo se establece esa conexión inicial y que se describe en la RFC 793 como RFC original de dicho protocolo. Entonces, TCP es mucho más complejo que UDP y tiene mucha mayor carga. Por eso hace uso adicional de recursos de red y tiene el campo de opciones, más adelante que vamos a hablar de él, que puede incluir información adicional e incluso información que puede ser específica de alguien particular que lo colocó y decidió que sus mensajes tenían que ser distintos a los mensajes convencionales y construyó sus servicios especiales en su empresa para darle cabida a esas opciones adicionales que ellos decidieron ponerle al protocolo TCP. Bueno, esta es la estructura del protocolo TCP. Aquí tenemos los campos que hacen parte de dichos mensajes. Tenemos el puerto de origen, puerto de destino. Tenemos un número de secuencia, un número de acuse de recibo. Longitud de encabezado, un campo que está reservado, digamos que no tiene una definición como tal y se puede utilizar según lo que los usuarios así lo soliciten, en caso de que quieras manejar una estructura adicional, lo que les comenté de algunas informaciones adicionales. Ese valor por lo general se rellena con ceros. Unas banderas o señalizadores de las que vamos a hablar más adelante, o sea, digamos que son importantes para definir las comunicaciones acá en TCP. Un tamaño de ventana, que es el tamaño de la cantidad de mensajes que se tienen que recibir para mandar una acuse de recibo. Porque no es común, digamos que no es una buena práctica mandar acuses de recibo por cada mensajito que se envía. Imagínense ustedes que por cada vez que yo les dijera una palabra o una frase en la clase, yo les pregunte si me entendieron, ¿ya? Entonces, en TCP tenemos el puerto de origen, ¿me hice entender? También tenemos el puerto de destino, ¿me hice entender? Y espero que ustedes me digan sí. Y el número de secuencia, ¿me hice entender? Y el número de acuses de recibo, ¿me hice entender? Entonces, imagínense lo lenta que se va a poner la comunicación si hacemos eso. Entonces, los tamaños de ventana te definen es, listo, de un bloque de mensajes tienes que mandar una acuse de recibo. Ahorita aplicamos bien esa parte con un diagrama que les tengo aquí en la presentación. El checksum de verificación, que es para validar la integridad del mensaje. Un señalizador de urgente, que es para darle urgencia a los mensajes y que se maneja con uno de las banderas o de señalizadores que aparecen en el bloque de señalizadores. Unos campos opcionales, donde también puedes definir, aquí sí puedes definir, digamos que de manera dinámica, datos adicionales que les vayas a colocar a tu comunicación. Ese campo de opciones puede crecer siempre en bloques de 32 bits, ¿oyeron? Tiene que ser en esa estructura. Si el mensaje ocupa 24 bits, por ejemplo, nada más, pues se rellenan con ceros hasta llegar a los 32 bits completos de ese campo. Y si hay más de 32, pues se abren varias filas sin ningún problema. Y después pues vienen ya los datos de comunicaciones. Entonces expliquemos cada uno de estos elementos como tal. Entonces ya sabemos que el puerto de origen y el puerto de destino son los puertos que se relacionan a las aplicaciones que están haciendo uso del sistema. Ya sea, si es la aplicación servidor, es la aplicación cliente. Pero siempre deberá haber un puerto de origen y un puerto de destino. Y ya pues ya explicamos cómo es ese proceso en la clase anterior, cuando estábamos hablando del manejo de los números de puertos. Los números de secuencia, que es simplemente para llevar un orden de la comunicación, desde el primer mensaje que se envió hasta el
el segmento final. Entonces se manejan un número de segmento absoluto, que es el número de segmentos real de la comunicación, y también se puede manejar un número de segmentos relativo para poder llevar seguimiento a una conexión particular. ¿Oyeron? Por lo general lo que se usa es el número de segmento absoluto. ¿Listo? Pero ahorita vamos a darnos cuenta que la herramienta Wireshark normalmente utiliza un número de referencia relativo para la comunicación, para que, digamos, sea más fácil para uno hacerle seguimiento a esa comunicación. Junto al tamaño total de paquetes IP es posible determinar cuál será el número de secuencia del siguiente segmento. ¿Verdad? Entonces, es probable que los sistemas puedan calcular esto. Y es más, el número de secuencia también se va a utilizar en otra variable adicional para poder establecer los acuses de recibo son respuestas de qué mensajes. Porque listo, tú mandaste un montón de mensajes y recibiste un montón de acuses de recibo. Pero ¿cuál es cuál? ¿Sabes? Para eso se usa el número de acuse de recibo. ¿Ya? Entonces, este es el valor que indica que la transmisión ha sido recibida. ¿Quién te mandó el acuse de recibo? Pues el destino de tu comunicación. Y normalmente el número de el acuse de recibo, perdón, el número de acuse de recibo es el número de secuencia del último segmento que tú esperas recibir, que tú enviaste, más 1. ¿Verdad? Entonces, digamos que en este caso, si tu transmisión recibe enviaste, perdón, el número de secuencia, perdón, sí, el número de secuencia 20, pues el acuse de recibo de esa comunicación será el número de secuencia 21. Perdón, el número de secuencia 21 no, el número de acuse de recibo 21, ¿ya? Que es el número de secuencia más 1. La longitud del encabezado es el tamaño en bytes que ocupa el encabezado. ¿Por qué? Porque como el campo opcional puede crecer todo lo que él quiera, pues hay que saber determinar cuándo terminó el campo opcional y cuándo empiezan ya los datos que van para la capa de aplicación. Entonces hay que calcular esa longitud. Se la calcula el que envía el mensaje. El campo reservado para futuras implementaciones, como les dije, eso se rellena con ceros. Los señalizadores se utilizan para identificar cómo se está trabajando la comunicación, identificar el tipo de mensaje del que estamos hablando. Aquí hay una serie de banderas que ahora las vamos a explicar. El tamaño de ventana es el que determina, como les dije anteriormente, cuántos bytes se tienen que recibir para tú poder mandar una acusa de recibo. ¿Vale? Si tienes un tamaño de ventana de 1500 bytes, pues cuando recibas 1500 bytes, habrá una respuesta de una acusa de recibo. ¿Ya? Hasta no completar los 1500 bytes no se responde el mensaje. El checksum de verificación es para validar la integridad del encabezado. Ya eso lo hemos hablado varias veces. Es el mismo mecanismo. Se calcula el hash del encabezado en este caso y se guarda ahí. Cuando el mensaje llega al destino, el destino hace la misma operación de hash con el mensaje, con el encabezado en este caso, y si el valor calculado le da igual al mismo valor almacenado, el mensaje está bien, no hubo ningún problema. Así que se puede recibir sin ningún inconveniente. Ese es el mecanismo para control de errores que se usa acá. El señalizador de urgente es para indicar, ¿verdad?, el número de secuencia después del cual la información se vuelve urgente y deberá ser procesada de manera, digamos que con prioridad. Y normalmente cuando se utiliza o el sistema, para que el sistema sepa que tiene que trabajar con este contenido de urgente, es porque el bit de señalizador URG de urgencia está activo. El bit es un señalizador de estos que están acá. De estos señalizadores de acá, de las banderas, los flags que se usan acá. Ahora vamos a ver cada uno de estos flags. Entonces, en los campos de opciones se coloca información adicional. ¿Cuál? Pues ya eso depende de lo que cada quien quiera manejar. ¿Ya ven? Recuerden que en el protocolo IP también había unos campos opcionales que incluso instituciones
del gobierno norteamericano como la CIA lo utilizan para agregarle una validación adicional a sus mensajes para mejorar la seguridad de esas comunicaciones y garantizar que los mensajes sí se están recibiendo del equipo de ellos, digámoslo así, y no es una transmisión falsa que están recibiendo, por ejemplo. Pero ya esos son mecanismos muy avanzados, y lo mismo acá, tienes que tener un manejo muy avanzado de las comunicaciones porque ya te tienes que meter con el protocolo TCP por debajo, tienes que construir una aplicación que lo haga y que incluya estos valores adicionales acá. Y tú tendrás que tener una aplicación que los procese, que sea capaz de entender esa información, porque las opciones o los software por defecto pues no lo van a saber utilizar, a menos que ya el software tenga definidas estas características, ¿ya? Y como les dije, se tiene que trabajar con espacios de 32 bits en el campo de opciones. Y los datos, pues ya es la información que se envía desde las capas superiores como tal. Bueno, aquí tenemos los flags o señalizadores de los que hemos estado hablando. Siempre que oigan esa palabra flag, F-L-A-G, de bandera en inglés, hace referencia a campos booleanos, valores de 1 y 0, ¿sí? De un solo bit, que normalmente se usan para definir estados. El estado activo o desactivado. ¿Cuál estado? Bueno, depende de la bandera como tal. Entonces, aquí en TCP tenemos estos señalizadores, son los más comunes, aunque hay otros también, pero digamos que estos son los más utilizados. El señalizador urgente, URG, es el que se determina que el paquete se tiene que procesar de forma urgente y se toma junto con lo que es el número de urgencia del mensaje como tal. La bandera ACK es aquella que se utiliza para indicar que el mensaje es una acusa de recibo. Cuando la bandera ACK está en 1, el mensaje es una acusa de recibo. Y obviamente pues se tiene que validar con cuál es el número de acusa de recibo que se está enviando. Porque aquí, recuerden, hay un número de acusa de recibo. Entonces, este número trabaja de la mano con este señor. ¿Cuándo le prestas atención al número de acusa de recibo? Cuando la bandera ACK está activa. La bandera push o PSH, en este caso, push es empujar. Digamos que en este caso, no confundirlo con el señalizador de urgente. En este caso indica que el mensaje debe ser enviado enseguida, inmediatamente. No procesado de forma urgente, sino que el mensaje tiene que salir ya. Normalmente cuando uno va a mandar este tipo de mensajes, uno puede usar un buffer de comunicaciones y hasta que el buffer no se llene, no se transmite el mensaje. Pero si la bandera push está activa, le estás diciendo, no esperes a que se llene nada, manda eso enseguida, por favor. El mensaje RCT, de reset, indica que se está reseteando la comunicación. La bandera SYN es para indicar que se está estableciendo una conexión. SYN viene de synchronization, de sincronización. Y ahí es donde se establece la conexión. Por eso es que TCP es orientado a conexión. Porque el primer mensaje que tú mandas es un mensaje de sincronización y esperas una respuesta de sincronización también. Ese tipo de mensaje se conoce como three-way handshake. Ahora lo vamos a ver. Después de que se ejecuta el three-way handshake, ya no se manejan mensajes SYN en esa comunicación, pero sí en otras. Entonces, digamos que ya con eso, pues tú estableciste la comunicación inicial, validaste que la máquina sí está ahí y sí está disponible para atenderte, entonces comienzas a transmitir datos. Y la bandera de fin es para indicar que se está finalizando una comunicación, que ya terminamos de comunicarnos, dejemos esto hasta aquí. Muy bien, entonces hablemos del establecimiento de una conexión TCP, lo que se conoce como el mecanismo del three-way handshake. Handshake es el saludo de manos, es cuando tú le estrechas la mano a alguien, ¿ya? Muy bien, entonces dice, esto sí quiere decir que es el saludo de manos de 3 vías. ¿Por qué? Porque son 3 mensajes lo que se mandan. Entonces, la máquina A se quiere comunicar con la máquina B. Entonces, la máquina A envía un mensaje de sincronización. ¿Cómo así? Envió un mensaje con este CTL, es las banderas habilitadas. Envió un mensaje con la bandera de sincronización habilitada en 1.
Y tiene por continuidad de las comunicaciones el número de secuencia 100. ¿Ya? Ese es el número que él tiene para la secuencialidad de los mensajes. B recibe ese mensaje. Entonces dice, bueno, listo, mira, B recibió un mensaje de sincronización del equipo A. Voy a responderle, entonces voy a colocar todos los puertos, los volteo, las IPs las volteo, todas las MAC las volteo, y lo que era destino se vuelve origen. Y adicional a esto, yo le voy a colocar dentro de las banderas de mi mensaje TCP, voy a responderle diciéndole, sabes que yo también me quiero sincronizar contigo. Pero adicional a esto es una respuesta. ¿De qué? De este mensaje que está aquí. Entonces dice, bueno, vamos a sincronizarnos pues. Y te voy a activar aquí la bandera ACK para que tú sepas que aparte de que este es un mensaje de sincronización con la bandera sin activa, también es una respuesta de tu sincronización. Y mi número de secuencia aquí es 300, porque por aquí es por donde yo voy. Pero te voy a mandar el ACK 101 porque tú me mandaste tu número de secuencia 100, para que tú sepas que esta respuesta es de este mensaje que está aquí. Entonces, ahí está el uso que se le da a los números de secuencia y a los números de acusada de recibo. Y listo, este señor recibió el mensaje de sincronización de B con la respuesta. O sea, aprovecharon el solo mensaje para mandar dos mensajes enseguida. Decirle, listo, vamos a sincronizarnos y mira, esta es la respuesta del mensaje que tú me enviaste. En una sola comunicación. Entonces A dice, bueno, listo, ahora yo debo responderle a B indicándole que sí recibí su mensaje de sincronización. Pero como ya esto es exclusivamente una respuesta, ya no habilito la bandera SYN, sino que solamente habilito la bandera ACK, indicando que esto es una respuesta de lo que tú me mandaste. Ahora, ¿de cuál? ¿De cuál mensaje? Bueno, yo te mandé con el ACK 301, así que será de tu mensaje 300. ¿Ya? ¿Qué es este? El número de secuencia 300. Y el general secuencia 101, bueno, listo, pero ya esto es otra cosa. Entonces, ya una vez que se hace esto, ya se estableció la conexión. Entonces, por eso es que TCP es orientado a conexión. Esto no lo hace UDP. UDP va mandando enseguida. ¿Ya? Entonces, este three-way handshake es precisamente este contacto inicial, esa conexión inicial que se establece antes de transmitir los datos. ¿Okay? Y por eso TCP es orientado a conexión. La finalización de una conexión. La finalización se hace en dos etapas. Uno, tú mandas un mensaje de finalización indicándole, hey, vamos a terminar nuestra comunicación, ya yo terminé, pero es probable que B todavía no haya terminado en sus procesos. Entonces, de todas formas, bueno, listo, yo te envío un ACK con lo mismo, el número de secuencia que tú me mandaste es +1. Toma, aquí está. Ya deja que termine y yo te mando mi mensaje de finalización. Y después le manda a B su mensaje de finalización. Indicando, bueno, listo, tú me dijiste que íbamos a terminar, bueno, listo, ya yo te respondo y digo terminar. No se puede mandar en el mismo mensaje ACK porque estamos esperando, digamos que B no ha terminado todos sus procesos y debe poder mandar el segundo fin. Más, ahorita que vamos a ver los estados, vamos a ver que hay dos estados de finalización. Y A les responde con una ACK indicándole que recibió su mensaje de finalización. Y listo, entonces ya aquí terminamos, ya. Si viene un nuevo proceso de comunicaciones, tenemos que establecer un nuevo three-way handshake. ¿Right? Entonces, esa es la forma como se finalizan los mensajes acá. Estas formas de comunicar incluso pueden ser utilizadas en la contra de cada máquina, ¿oyeron? Porque yo puedo establecer mensajes de finalización, mensajes de three-way handshake, para tratar de determinar si un puerto está abierto o no. Y es lo que normalmente utilizan el escáner Nmap para poder identificar si un puerto está abierto o está cerrado. O sea que puede ser usado en nuestra contra. Bueno, el reensamble de los segmentos, en este caso, pues los segmentos pueden llegar en desorden y a través de los números de secuencia, TCP es capaz de ordenarlos para que queden en el orden correcto. Esto puede deberse a que los mensajes pueden tomar diferentes rutas. Recuerden que con los protocolos de enrutamiento, pues si hay unas rutas congestionadas, pues el sistema puede mandar mensajes a través de otras. Y aquí tenemos enlaces redundantes. ¿Ya?
por diferentes caminos que pueden tomar, y el mensaje llegó primero el de acá y luego llegó el de acá. Entonces el segmento 5, el 6 y el 4 llegaron desordenados, el 3 también, y el sistema reorganizó todos los mensajes. Todos los segmentos a través del número de secuencia para poder armar todo el mensaje completo. Y lo que ya habíamos hablado del manejo de los acuses de recibo, por el flujo de mensajes se enviará un número de acuses de recibo que se corresponderá con el número de secuencias recibido más 1. Entonces, digamos que simplemente el número de acuses de recibo se determinará cómo es la comunicación que se está estableciendo en este caso. Se mandó aquí un número de secuencia 1, se mandaron 10 bytes, entonces digamos que por este caso el acuse de recibo será el 11, ¿ya? Por la cantidad de bytes que se enviaron en el primer mensaje como tal. Aquí este señor respondió con un byte nada más en la respuesta como tal, y listo. Entonces el siguiente acuse de recibo para esta comunicación pues será el 2. Miren que el número de secuencia que continúa es el 11, el que continuó de los 10 bytes que están acá. Señores, esto es una forma de verlo. No es que se hace específicamente por cada byte se va a mandar un número de acuse de recibo. No necesariamente quiere decir eso. Bueno, los tamaños de ventana, lo que yo les había dicho, ya estos te determinan cuándo tienes que mandar una acuse de recibo. Porque no vas a mandar una acuse de recibo por cada mensaje. Eso sería saturar demasiado las comunicaciones. Entonces, por ejemplo, el tamaño de ventana es la variable que te indica cuántos bytes se tienen que recibir para poder enviar una acuse de recibo. O eso sí, bytes secuenciales. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un tamaño de ventana de 3000 que se definió en la comunicación. Esto pues, puede ser estandarizado según el sistema operativo. Incluso, muchas veces según el tamaño de ventana se puede identificar el sistema operativo que se está utilizando en la otra máquina. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos que el tamaño de ventana es de 3000, se envía la primera secuencia de 1500 bytes, luego se envía la otra secuencia de 1500 bytes hasta completar los 3000 bytes que determinan el tamaño de la ventana. Entonces, listo, ya se completaron los primeros 3000 bytes en secuencia, así que mando una acuse de recibo con el valor siguiente a la última secuencia que recibí, 3001. Y ya con eso ya yo sé que todos los 3000 bytes se recibieron sin ningún problema. Se pasa con lo demás, que es el siguiente bloque, y listo, se envía el mensaje 6001. ¿Ya ven? Entonces, señores, ahí voy llevando control de la comunicación y sé que los mensajes se están recibiendo. Ahora, ¿qué pasa si un mensaje se pierde o un bloque de mensajes se pierde? Pues sencillo, que no se puede llevar la secuencialidad y por lo tanto el acuse de recibo enviado no va a ser el correcto, no va a tener el cálculo adecuado. Lo que implicará que algo pasó con ese mensaje, con ese bloque de mensajes, y se deberá volver a retransmitir. ¿Ya? Ojo, todo el bloque completo, porque no sé exactamente cuál fue el segmento que no llegó. En parte porque el sistema tampoco puede ser capaz de determinar eso. Él solamente sabe, hey, de este bloque, lo siento, pero no te respondí o te respondí con un número de acusos de recibo que no corresponde. Miren que el número de acusos de recibo es de 3001 y el tamaño de ventana de respuesta es de 1500. O sea que solo se recibió un bloque. Pero entonces no sé cuál fue el que no se recibió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el sistema? Retransmite todo nuevamente. Entonces ustedes pueden decir, no, pero profe, pero así es más complicado porque vas a mandar todo un bloque completo en vez de mandar solo lo que se recibió, solo lo que se perdió. Pero es que resulta que sale mucho más práctico manejarlo así, porque en una red que esté bien montada, esto casi no se va a dar. Ahora, si esto se da demasiado, hay muchas retransmisiones en tu red, pues ya aquí seguramente, señores, hay mucha congestión en tu red, no tienes los equipos correctos. La red física pues puede tener problemas, ¿ya? Nosotros una vez en una empresa fuimos a hacer una actividad de hacking y usamos una herramienta de software para hacer escucha pasiva, simplemente para escuchar el tráfico, y la red se cayó porque esa reguera estaba muy débil, estaba muy mal montada, había mucho cable categoría 5 que trabajaba a 100 megabits por segundo y tumbábamos la red con un ataque que no era orientado a eso.
¿Eso por qué? Pues tuvieron que cambiar todo ese cableado. Los equipos estaban bien, pero el cableado era muy viejo. Entonces, por eso había tantas retransmisiones en esa red. O puede ser que el equipo que tú tienes, que estás utilizando como equipo de interconexión, el switch o el router o el equipo que estés usando, pues no tenga la suficiente capacidad para todo el tráfico que estás recibiendo y comience a rechazar comunicaciones. ¿Sí? Bueno, las conexiones TCP pueden estar en diferentes estados. ¿Listo? Digamos que estos estados se pueden utilizar para definir políticas particulares de firewall, por ejemplo, para procesar las comunicaciones de manera particular. Entonces, cuando el estado está en closed, o sea, cerrado, quiere decir que toda la conexión está cerrada, no hay nada activo, no está nada pendiente establecido con esa máquina. Ya esa conexión se cerró. En listen o escuchando, digámoslo así, es el que se aplica a servidores. Cuando un servidor está en modo listen es porque está escuchando, está esperando que le hagan solicitudes. El sin receive es indicando que me llegó tu conexión. Estoy esperando un ACK. ¿Ya? Recibí un mensaje de sincronización. Voy a armar tu ACK de respuesta para enviártelo. ¿Ya? Sin send es acabo de enviar un mensaje de sincronización. Established es ya se ejecutó el three-way handshake. Ya nos estamos comunicando, ya la conexión está establecida. FinWait 1 es que se mandó un mensaje de finalización y estoy esperando la respuesta de B, como vimos en la especificación. Y FinWait 2 es listo, ya terminé, yo también, ya B mandó su mensaje de finalización también. TenWait estoy esperando. ¿A qué? A que ya la comunicación termina, que los mensajes mueran por tiempos de espera vencidos. ¿Ya? Closing, estamos intentando cerrar al mismo tiempo ambos. ¿Ya? Para entonces decir, bueno, espérate aquí, vamos a hacer acá, vamos a generarnos de manera aleatoria unos números nuevos para que yo te mande mi mensaje de finalización y tú me mandes el tuyo. ¿Okay? Y listo. Entonces, ya cuando se hace de esa manera que comienza a mandar el FinWait 1, la máquina pasa a estado close wait. Estoy esperando a que se cierre la comunicación. Ya me mandaron, espérate, ya estamos cerrando aquí, ya te voy a mandar mi mensaje de finalización. Y las ACK, o sea, estoy esperando el último ACK para indicar que ya debemos finalizar, que todos los paquetes murieron y ya no se puede establecer las comunicaciones, normalmente por tiempos de espera vencidos y cosas por el estilo. Si no recibo ese ACK, pues ya listo. Se venció el timeout, mando a cortar esa comunicación. Lo mando a resetear o la mando a finalizar. Y aquí está cómo es el orden de los flujos de los diferentes mensajes como tal. ¿Ya? La conexión tiene que estar cerrada para que se pueda pasar al modo listen, al modo de escucha, y se pueda atender y recibir mensajes de sincronización. ¿Listo? Después de que se reciben los mensajes de sincronización, se pasa al estado established. Y del estado established podemos pasar a esperar cerrado, a cerrar, ¿sí? Paso al estado cerrando, mirar los tiempos de espera. Entonces aquí están el orden de los flujos para los diferentes estados de esas comunicaciones. ¿Okay? Entonces digamos que esta es la forma como yo puedo organizar incluso los procesos de permisos en los firewalls para definir los tipos de conexiones que se van a establecer. Normalmente si ya una conexión está en modo establishing es porque ya está permitida. Y por lo general uno siempre coloca una regla de firewall de tipo establecida para indicar lo que ya está establecido, déjalo pasar. Porque si ya está establecido, fue porque pasó las reglas iniciales de conexión del three-way handshake. Entonces no valides más nada. Si el estado de esa conexión es established, déjala pasar. Porque hay algo que tenemos que tener claro, señores. Tenemos que optimizar nuestras comunicaciones. ¿Y cómo las optimizamos? Escribiendo
la menor cantidad de reglas posibles de seguridad, tratando de cubrir la mayor cantidad de opciones posibles en estos sistemas. De tal forma que entre menos reglas escribas, menos memoria consume tu sistema. Y obviamente se procesará de una manera mucho más rápida. El problema es que coloque muy poquitas reglas y deje cosas por fuera. Entonces ahí sí viene la situación. Entonces a veces establecemos reglas muy complejas, reglas, o establecemos muchas reglas. Por ejemplo, no sumarizamos, como les comenté, creo que les comenté algo de eso en las clases anteriores. No sumarizamos IPs y colocamos 10 veces una regla parecida a las otras que tienen direcciones IP secuenciales y que salen por la misma comunicación. Entonces, en vez de poner esas 10 reglas, pongo una sola que las sume y las una a todas. Entonces, en vez de hacer subnetting, o sea, dividir esa red en redes pequeñas, hago supernetting. Tomo esas redes pequeñas y las agrupo en una sola red grande. ¿Ya? Pero dentro de la regla, no dentro de la ACL. ¿Con qué finalidad? Señores, ahorrar recursos. Porque entre más controles coloques, más lenta se te va a colocar la comunicación. Entonces, entender esto te hará que configures de mucha mejor manera las reglas de firewall de un sistema. El protocolo UDP de User Datagram Protocol ya es un protocolo mucho más simple. Nos vamos a dar cuenta que no tiene tantos campos, ¿verdad? No es orientado a conexión, así que por lo tanto no es confiable, pero basado en el hecho de que no sabemos si el mensaje llegó al destino. Eso es todo. Esa es la no confiabilidad de aquí. ¿Saben? Tiene baja sobrecarga porque es pequeño el encabezado y por lo tanto los mensajes pesan menos. ¿Saben? Entonces, en este caso lo que importa es el flujo, como ya les he dicho varias veces, el flujo, que el mensaje llegue fluido. Normalmente se usa para transmisiones en tiempo real o para transmisiones, por ejemplo, de HCP, transmisiones DNS. Ahora, hay un pequeño detalle particular. Si tú necesitas controlar y saber si el mensaje llegó o no, pues ese control lo tienes que hacer en el protocolo de capa de aplicación. No lo puedes hacer en UDP porque UDP no es para eso. Para eso entonces mejor usa TCP. Pero ¿qué pasa? Que resulta que tú tienes que controlar tu flujo para saber si el mensaje llegó o no, pero necesitas manejarlo como un flujo secuencial. Y no esperar a que el mensaje llegue y hasta que no llegue completo no lo armas. Entonces, no puedes usar TCP, tienes que usar UDP y buscas un mecanismo en la capa de aplicación que controle eso. ¿Ya? Por ejemplo, en UDP, si haces una solicitud disculpen, haces una solicitud DNS y no tienes respuesta después de un cierto tiempo, tú colocas, no hay respuesta, no se conectó con el servidor. Pero eso lo hace DNS, no lo hace UDP. ¿Ya? Porque esa no es la finalidad de ese protocolo. Entonces, aquí está la estructura de UDP. Miren que es mucho más simple. ¿Qué tiene? Número de origen, número de puerto de destino, longitud del encabezado y checksum de verificación. Listo, no tiene más nada. No que el acuse de recibo, eso no se maneja aquí. Número de secuencia no se necesita, todo el flujo. ¿Ya? Esto a medida que va llegando se va procesando enseguida. Entonces, con estos valores ya es más que suficiente para poder manipular los mensajes UDP. Entonces, por eso son mucho más fáciles de procesar. Entonces, pueden tomar diferentes rutas, digámoslo así, si se llega a dar ese caso, pues en este caso los datagramas que lleguen desordenados así llegaron. Y los datagramas que se pierdan, pues se perdieron. Por eso aquí muchas veces se sigue la misma ruta. Se puede definir incluso en IP que los paquetes sigan la misma ruta. Para eso se puede utilizar en la cabeza de las opciones adicionales de TCP, de IP versión 4, puedes definir
la ruta como tal que debe seguir el mensaje, o sea, los routers por donde debe pasar, porque ya se estableció inicialmente cómo se tenía que hacer. Y en IPv 6, pues un encabezado también adicional que ellos manejan, que es para definir esa ruta que deben seguir los mensajes, por ejemplo. O sea, yo defino por qué routers tiene que pasar la comunicación. Y aquí tenemos algunos protocolos de TCP y de UDP según la capa de aplicación. Web va por TCP, FTP, Telnet, SSH, sí, los servicios donde la comunicación debe llegar completa. Pero los servicios donde no importa si llega el mensaje completo o no, pues eso sí va por UDP y son, por ejemplo, el DNS, el de HCP. Yo solicito una dirección de HCP. Normalmente eso lo mando a través de un mensaje de broadcast. ¿Por qué? Porque es que yo no sé si hay un servidor de HCP. Si nadie me responde es porque no hay un servidor de HCP en esa red. ¿Ya? El NTP del Network Time Protocol o protocolo de tiempo de red. El SNMP del Simple Network Management Protocol, protocolo para gestión de redes simples. Es un protocolo que se utiliza para que las máquinas le envíen a un servidor el estado en que se encuentran, para tú poder saber, por ejemplo, si una máquina se está sobrecalentando o si está muy saturada, o si el procesador está bastante copado de trabajo, la memoria está muy llena, y tú poder tomar decisiones rápido, sin esperar a que se dispare una alarma, a que se bloquee el servicio y se caiga, por ejemplo. Entonces, es un protocolo muy bueno que debe ser implementado en todas las empresas para tener esos mensajes de control a través de un tablero. Uno pone un televisor o varios televisores y ahí mira todos los estados que tienen sus sistemas. Eso sí, protegiendo esa comunicación, porque como no las protejas y alguien llega a capturar tráfico SNMP tuyo, va a entender y va a sacar mucha información de tu red. El RTCP, que es para el Real Time Stream Protocol, que es un protocolo para el control del flujo de los mensajes enviados a través de Real Time Protocol, que es el protocolo de transporte para comunicaciones en tiempo real. Y van por UDP. RIP, que es un protocolo de enrutamiento. El Trivial FTP y el servicio Radius o el protocolo Radius para el servicio de autenticación, que usa el puerto 1812. Entonces, esos van por UDP, señores. Entonces, cada servicio de capa de aplicación escogerá con qué protocolo de transporte se quiere establecer la comunicación. Si alguna vez han creado un software que establece sockets de comunicación en Java o C++, pues eso se determina según el tipo de socket que vas a establecer. ¿Sí? Si manejas en C++, por ejemplo, si manejas un stream socket, vas a manejar TCP. Y si manejas un datagram socket, vas a manejar un UDP. En Java, si vas a crear un socket o un server socket, se hace por TCP. Y si vas a manejar un datagram socket, se va por UDP. Ya ahí sí, específicamente se define con el tipo de herramienta el tipo de clase, digámoslo así, que utilices para generar la conexión. Bueno, ese era el tema de lo que eran los protocolos TCP y UDP. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase, señores.